y prestemos atención a lo que sigue, porque lo estamos viviendo también en nuestros días. Recordamos que todas estas citas que se leen en voz masculina son del libro La conjuración anticristiana, publicado en 1910. Después de los religiosos quedan los sacerdotes, y si los sacerdotes se dispersan, continuará la Iglesia como en los tiempos de las catacumbas, manteniendo la fe en un cierto número de familias y en cierto número de corazones. De un momento para otro, la fe atraerá a los sacerdotes y a los religiosos, como lo hizo en 1800. Pero tiene que haber algo más. ¿Y qué más han planeado para hacerse con la Iglesia? En primer lugar, acabar sometiendo a la Iglesia para luego destruirla. Se intenta primero someterla por la aplicación estricta del concordato y luego destruirla por la ley de separación de la Iglesia y del Estado. El señor Viviani dijo descaradamente el 15 de enero de 1901: no estamos solamente enfrentados cara a cara contra las congregaciones, nosotros estamos enfrentados cara a cara con la Iglesia Católica. ¿No es verdad que por encima de este combate un día se enfrentarán en este conflicto formidable el poder espiritual y el poder temporal? ¿Creen que esta ley nos conducirá a la batalla final? Pero las batallas del pasado no son más que una escaramuza en vista de la batalla futura. Las congregaciones y la Iglesia no nos amenazan solamente por sus acciones, sino por la propagación de la fe. Oponedle la religión de la humanidad. Estas palabras interpretan los pensamientos que tiene la secta anticristiana. Ella, después de siglos de lucha contra la Iglesia Católica, se jacta de que poco a poco el espíritu laico ha ido ganando dominio sobre la sociedad religiosa. Ella sabe que en los esfuerzos realizados para destruir a las congregaciones, ella se involucró en no apenas una escaramuza, y que para asegurar un triunfo definitivo ella deberá librar nuevas y numerosas batallas más. La verdadera batalla es la que se traba entre la Iglesia Católica y el templo masónico, es decir, entre la Iglesia de Dios y la Iglesia de Satán, conflicto formidable, del que depende la suerte de la humanidad. Será sobre sus ruinas que se podrá edificar la religión de la humanidad, que promete la felicidad en esta tierra. Se podría decir más alto, pero no más claro. La secta masónica se ha fijado como objetivo acabar con la Santa Iglesia Católica, atacándola desde todos los frentes posibles. Desde fuera, con millones de movimientos diferentes y bajo banderas de ideales incluso contradictorios entre sí, y desde dentro, inyectando su veneno mortal por medio de traidores e hipócritas masones que más les valdría no haber nacido, que han sido infiltrados en las filas de la Santa Iglesia Católica por medio de una doble personalidad y una vocación fingida. ¿Comprendemos ahora la razón de los escándalos que la Iglesia ha estado padeciendo estos últimos tiempos? Y sin embargo, la masonería adquiere muchos nombres, y a día de hoy ocupa casi todos los asientos del poder del mundo, y la política está totalmente en sus manos. Presten atención a las siguientes declaraciones. El señor Jacques Piu dijo: lo que quieren los socialistas, el señor Viviani lo dijo el otro día sin rodeos, es quitarles las conciencias al poder espiritual y conquistar el destino de la humanidad. El orador fue interrumpido por un miembro de la izquierda que le gritó: no son solamente los socialistas que lo quieren, son todos los republicanos. La primera frase fue pronunciada por nuestro honorable colega el señor Viviani, dijo él: guerra al catolicismo. La otra frase fue pronunciada por el honorable señor Léon Bourgeois. A instancias del señor Piu, Bourgeois reiteró que el objetivo perseguido por sus camaradas es reemplazar el espíritu de la Iglesia, es decir, el espíritu del catolicismo, por el espíritu de la Reforma, el espíritu de la Revolución y el espíritu de la razón. El 11 de marzo, el señor Pelletan declaró también que la lucha actual se relaciona con el gran conflicto trabado entre los derechos del hombre y los derechos de Dios. Este es el conflicto que se cierne sobre todo este debate. Es la guerra abierta declarada a la Iglesia Católica, porque esta ley general sobre la policía de cultos será un conjunto de requisitos con la finalidad de impedir por todos los medios posibles el ejercicio del culto. Viviani ha dicho: no estamos solamente en presencia de las congregaciones, estamos enfrentados cara a cara con la Iglesia Católica para combatirla, para librar contra ella una guerra de exterminio. Como ven,
Desde niños hemos sido adoctrinados a creer que la democracia era el culmen de la sociedad moderna, un sistema de libertades en el que todo el mundo podía convivir en armonía y paz. Sin embargo, tras lo analizado en este programa y viendo lo que acontece a día de hoy en el mundo, sería de ingenuos continuar con dicha idea. Pero como buenos mentirosos, hijos del padre de la mentira, saben jugar con el lenguaje y saben que el daño no es tanto la mentira, sino la media verdad. En todo lo que nos han enseñado desde niños, sí existe una verdad. La democracia sí es el culmen, en eso no nos han mentido. Es el culmen del plan diabólico para erradicar el nombre de Cristo de la faz de la tierra, y con él a su Santa Iglesia y a todos aquellos que se alcen a defenderla. Y si esto no puede ser posible, emplearán otra vez su juego de medias verdades, para asociar el nombre de Cristo a sus propios ideales, de modo que aunque se diga, no estorbe. ¿Nos suena la frase «soy creyente pero no practicante»? Pues esta, y otras tantas del estilo, vienen precisamente de ahí. Si no se puede destruir la Iglesia, hagamos a la gente tener una religión sin la Iglesia católica, es decir, una religión creada por uno mismo para contentar a su conciencia y autosatisfacer sus propias necesidades, es decir, un paganismo al que le llamamos cristianismo para que todo el mundo lo acepte. Sin embargo, Cristo ha prometido que las puertas del infierno no prevalecerían sobre la Iglesia católica. Por tanto, ya que ella va a resistir hasta el fin de los tiempos, la masonería ha cambiado de estrategia y, aprovechándose de sus infiltrados, ha levantado una falsa iglesia apóstata paralela a la verdadera y santa Iglesia católica, la única Iglesia de Cristo, con el objetivo de engañar con una religión light y centrada en el humanismo a los mismos católicos. En otras palabras, lo que pretenden hacer es una nueva religión paralela que toma del catolicismo únicamente la parte humana de amor al prójimo y relega al olvido a Dios y a su verdadero culto. Esta situación, la creación de la falsa iglesia apóstata paralela y su influencia a día de hoy, será analizada con más detalle en los próximos programas. En la Semaine religieuse de Cambrai, en su ejemplar del 23 de enero de 1886, se nos informaba que en Lille había dicho: «Perseguiremos sin misericordia al clero y a todo lo que se relacione con la religión. Emplearemos contra el catolicismo medidas que todavía ni siquiera existen. Utilizaremos todo nuestro ingenio para hacerlo desaparecer de este mundo, y si a pesar de todo resiste a esta guerra científica, yo seré el primero en confesar que es una institución divina». El señor de Pascal escribió en la Revue catholique et royaliste de marzo de 1908 lo siguiente: «Yo no soy amigo de la Iglesia católica, no creo en su origen divino, pero cuando me entero de lo que se está haciendo en contra de ella, los admirables esfuerzos ejecutados en contra de su existencia, si ella resiste a estos asaltos, yo me veré obligado a confesar que hay cualquier cosa que supera lo humano». En junio de 1903, La Vérité Française informa que el señor Ribot, en una conversación íntima, le había dicho: «Yo sé lo que se está preparando, conozco en detalle los hilos de esta amplia red que está siendo tendida. Ahora bien, si la Iglesia romana se escapa esta vez en Francia, este será un milagro que brillará ante mis ojos y me haré católico como usted». Viviani dice que si la masonería quiere destruir la Iglesia, será con el fin de sustituir la religión de Cristo por la religión de la humanidad. Establecer una nueva religión, la religión de la humanidad, es, en efecto, lo veremos, la meta que se ha propuesto la masonería al dirigir el movimiento iniciado en el Renacimiento, la liberación de la humanidad. En un libro publicado en Friburgo bajo el título La deificación de la humanidad o la meta positiva de la francmasonería, el padre Pachtler ha demostrado claramente el significado que la masonería le da a la palabra humanidad y el uso que de ella hace. Esta palabra, dice, es utilizada por miles de hombres, tanto los conscientes como los inconscientemente iniciados, en un sentido confuso, sin duda, pero siempre, sin embargo, con el lema de guerra, con un objetivo determinado y cierto, que es
la oposición al cristianismo positivo. Esta palabra en boca de ellos no significa solamente el ser humano en oposición al ser animal, significa en tesis la independencia absoluta del hombre en la esfera intelectual, religiosa y política. Ella niega cualquier fin sobrenatural y reclama que la perfección puramente natural de la raza humana es la única vía para el progreso. A estos tres errores corresponden tres etapas en las vías del mal: la humanidad sin Dios, la humanidad se hace Dios, la humanidad en contra de Dios. Este es el edificio que la masonería quiere construir para reemplazar el orden divino, que es la humanidad con Dios. Cuando la secta habla de la religión del futuro, de la religión de la humanidad, es este edificio, es este templo el que tiene en vista. Para ponerle fin, en los números de enero y mayo, Le Monde Maçonnique hizo la siguiente declaración: la francmasonería nos enseña que hay una sola religión, una sola verdad y por consiguiente un solo culto natural, el culto de la humanidad. Porque, mis hermanos, esta abstracción es la que, erigida en sistema, ha servido para formar todas las religiones. Dios no es otra cosa que el conjunto de todos nuestros instintos más elevados, a los cuales les hemos dado cuerpo, una existencia distinguible. Dios no es más que el producto de una concepción generosa pero errónea de la humanidad que se ha entregado a una quimera. Nada más claro: la humanidad es Dios, los derechos del hombre deben sustituir a la ley divina, el culto a los instintos del hombre debe tomar el lugar que se le rinde al Creador, la búsqueda del progreso en la satisfacción dada a los sentidos deben sustituir a las aspiraciones hacia la vida eterna.